Hola, mi nombre es Sebastián, soy abogado y hoy te voy a terminar de hablar del fundamento motor del derecho, los valores y el derecho. Ante la pregunta si los valores existen, los valores no tienen una existencia física y no podemos percibirlos ni conocerlos a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, nunca se vio a la justicia caminar por la calle. Por eso se dice que los valores no existen y que son un producto de la imaginación de los hombres, que los crean con diversos fines y motivos. Sin embargo, aparecen relacionados con los objetos de existencia material, que son cosas naturales o culturales. Se habla entonces, por ejemplo, de la justicia de una norma o la belleza de un cuadro. Entonces, se presentan como cualidades de los objetos. No se dan aislados, tienen una existencia parasitaria. Siempre están encarnados en un objeto de existencia real. Al objeto lo captamos por los sentidos, pero los valores no son captados por ellos. La experiencia de los valores es independiente de la experiencia de las cosas. Se dice que los valores son irreales, pues no equivalen a ninguna de las cualidades de los objetos ni a la suma de estas. Sin embargo, no son ideales, en el sentido que existan solo en el mundo de las ideas. Son irreales en el sentido de que ellos constituyen una cualidad estructural. El valor depende de las cualidades empíricas en las que se apoya, pero al mismo tiempo no puede reducirse a ellas. Los valores están condicionados por los elementos subjetivos del sujeto que los valora, pero también están condicionados por los elementos objetivos del objeto valorado y además por la situación concreta en la cual se presentan, que es el carácter situacional. Objetividad y subjetividad de los valores. Se ha discutido si los valores existen porque el sujeto los estima, que sería el subjetivismo, o se los estima porque justamente preexisten. Independientemente de la actividad o actitud valorativa de los sujetos, que sería el objetivismo. Para los objetivistas, el valor existe, independientemente de un sujeto o una conciencia valorativa. Para los subjetivistas, el valor debe su existencia a reacciones psicológicas o fisiológicas del sujeto que valora. Para los objetivistas, el valor es algo distinto a la valoración del sujeto. El sujeto solo descubre el valor que preexiste y a partir de él enjuicia objetos, deseando alguno de ellos porque son valiosos. En cambio, para los subjetivistas, el valor no puede ser ajeno a la valoración o visualizarse como algo distinto de él. Afirman que las cosas tienen valor justamente porque las deseamos. Pero el valor no tiene que ser necesariamente objetivo o subjetivo. Los valores surgen de una conjunción de elementos objetivos y subjetivos. Carácter relacional de los valores. Entonces, los valores surgen a partir de una relación entre sujeto y objeto. También de los elementos objetivos intervienen en el valor, como ser el marco de una pintura, pero también intervienen otros elementos como son los sociales o culturales. Cada grupo humano tiene distintas pautas culturales que impactan en forma directa en los valores. Por ejemplo, considerar al robo como una conducta disvaliosa es lo común en una sociedad que tiene organización económica fundada en la propiedad privada. Así, la organización jurídica, económica, las costumbres, las creencias religiosas y muchas otras formas de vida son las que contribuyen a establecer determinados valores sociales. En cuanto al aspecto subjetivo, un valor no tiene existencia ni sentido fuera de la valoración real o posible. La valoración cambia según las condiciones fisiológicas o psicológicas del sujeto, y este elemento subjetivo es dinámico, pues la vivencia valorativa recibe la influencia de todas las otras vivencias anteriores. En cuanto al aspecto objetivo, no hay valoración sin la presencia de un objeto. Hay cualidades en el objeto que obligan a reaccionar valorando positivamente o negativamente. Aunque no me agrade o desee hacerlo. Los valores como cualidades estructurales. Los valores son cualidades de los objetos. Los objetos tienen distintos tipos de cualidades. Tienen cualidades primarias, que son aquellas esenciales para la existencia misma del objeto. Por ejemplo, el peso, la extensión, etc. Sin extensión en el espacio, sin peso, el objeto corporal no existe. También están las cualidades secundarias o sensibles, que forman parte del ser del objeto, pero no son esenciales al mismo. Por ejemplo, el color, el sabor, etc. Los valores son propiedades que poseen ciertos objetos, pero no son independientes. Son cualidades que necesitan de otro objeto para existir. Son cualidades terciarias y son estructurales. El valor es una cualidad que depende de las cualidades primarias y secundarias de los objetos, pero no se reduce a ellas. La característica principal de una estructura es que tiene propiedades que no se encuentran en ninguno de los miembros o partes constitutivas. Depende de sus miembros, pero no equivale a la mera suma de estos. Por ejemplo, en una orquesta tenemos distintos músicos que la forman con distintos instrumentos. Los miembros que las constituyen son heterogéneos, es decir, diversos.
y la orquesta no equivale a la suma de los músicos que la forman. Algunos pueden sustituirse y sin embargo conservar la unidad de la orquesta. La estructura valiosa se caracteriza por tener propiedades que no se hallan en ninguno de sus miembros, sino en el conjunto, los valores y la situación, natural y cultural. Ya dijimos que el valor surge de una relación que se establece entre el sujeto que valora y el objeto que es valorado, y que esa relación se da en una situación determinada. La situación afecta tanto al sujeto como al objeto, como así también al tipo de relación que mantienen. Los elementos que constituyen una situación son el ambiente físico, como la temperatura, el clima, el ambiente cultural, pues cada cultura tiene su propio conjunto de valores, el conjunto de necesidades, expectativas, aspiraciones y posibilidades de cumplirlas, y el factor temporoespacial, que constituye el llamado microclima en que ocurre la valoración. Estas características están interconectadas y cualquier cambio en ella altera las demás. Todos estos factores forman parte de la constitución del valor y sin su presencia, el valor carece de existencia real. Entonces, el valor es una cualidad estructural que tiene existencia y sentido en situaciones concretas. El valor se apoya doblemente en la realidad, pues la estructura surge de las cualidades empíricas y el bien al que se incorpora se da en situaciones reales. Aunque los valores dependen de la situación en la que se halla el sujeto, en cada caso hay una situación axiológicamente superior a otra, que no depende de la arbitrariedad del sujeto. Cuando se presenta un conflicto entre dos o más valores positivos, preferimos al superior. La polaridad de los valores. No se concibe un valor sin su correspondiente disvalor. No pensamos en la justicia sin pensar en la injusticia. Es imposible ver bella una obra sin poder advertir la fealdad de otra. Aristóteles nos decía que la justicia como virtud era el justo medio entre cometer la injusticia y padecerla. Cometer una injusticia es tener más de lo que se debe, y padecerla es tener menos de lo que se debe tener. Sin embargo, entre los polos opuestos de los valores hay grados de matices imperceptibles, por lo que es imposible determinar cuál es el justo medio entre los dos polos. Así, si hablamos de la belleza de un cuadro, habrá un cuadro muy bello, otro menos bello, y un tercero que es bastante menos bello, hasta llegar a uno que resulta feo. Esto también se aplica a los valores jurídicos. Las escalas de los valores. Por último, diremos que no todos los valores valen igual, lo que depende de diversos elementos, ya sean objetivos, subjetivos y la situación fundamentalmente. Hablamos de valores superiores e inferiores, y así se constituyen diversas escalas de valores. Sin embargo, aunque haya un ordenamiento jerárquico, no significa que sean necesariamente fijos y absolutos. Entonces, más bien, se tratan de criterios para determinar cuándo un valor es superior a otro en determinada situación concreta. La naturaleza del valor determina su lugar dentro de la escala jerárquica, pero además se debe tener en cuenta las reacciones del sujeto, sus necesidades, intereses, aspiraciones y demás condiciones fisiológicas y socioculturales, las cualidades del objeto y por último la situación, pues si varían las condiciones en que se da la relación del sujeto con el objeto, variará la altura del valor. Estas tres características son inestables. No se puede tener el curso de la historia, por lo que las diversas situaciones de la vida cambian constantemente, y con ello la escala de los valores. Así, en una situación de extremo frío y desamparo, un conjunto de muebles finos y de gran valor económico serán más valiosos como combustible para encender un fuego y evitar la muerte, por la hipotermia. Y como siempre, si este video te gustó, dale like, compártelo, coméntame las inquietudes que te han quedado sobre el tema del video y espero verte nuevamente en un próximo video. Muchas gracias.